Todo es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin. Y aquí en el dispensario, así es que esperamos que usted esté en casa y agarre lápiz, agarre papel para poder anotar esos consejos, ya que vamos a hablar de esas enfermedades del corazón. Pero me encuentro con la licenciada Lina Alemán, nutricionista, que nos va a hablar de este tema, que a veces descuidamos al corazón. Usted siempre nos dice una frase: somos lo que comemos también. Así es. Y esos malos hábitos que a veces tenemos, y no solo de alimentación, licenciada, así es, sino que de sedentarismo, de que no nos gusta hacer ejercicio, que estamos solo esperando a que las enfermedades vengan, digo yo. Sí, son enfermedades, la mayoría de veces son silenciosas y se pueden prevenir, pero uno tiene que tomar cartas en el asunto y no esperar a que la enfermedad comenzar a sentir síntomas, ¿verdad? Que a veces actuamos cuando ya es muy tarde, lastimosamente. ¿Y qué buscamos a ustedes, los especialistas, cuando ya tenemos las enfermedades avanzadas? Avanzadas, y decimos, sí. no, oiga, andamos cambiando de especialista en especialista, diciendo que son ustedes que no le dan las buenas recetas, pero no nos ponemos a pensar que nos hemos automedicado antes, que no hemos tenido ese cuidado debido, y por eso la enfermedad ya está avanzada. Pero ¿cuáles son esas enfermedades más comunes en el corazón y a quiénes afecta más? Bueno, las enfermedades más comunes que hoy en día la población tiene: hipertensión arterial, creo que es una de las principales. También está las enfermedades agudas, infarto agudo del miocardio, también, ¿verdad? Las arritmias, que las arritmias es cuando nuestro corazón late muy rápido, muy lento, o hay esa fluctuancia, ¿verdad? Ya sea muy rápido, muy lento. También está la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Generalmente afecta más estas enfermedades a adultos mayores, pero bueno, también hoy en día en muchos jóvenes de 30 a 25 años también se pueden presentar. Y las enfermedades del corazón representa una de las principales causas de muerte en el mundo, pero muchas de ellas se pueden prevenir teniendo esos hábitos saludables. Usted me platicaba, licenciada, de que el viernes anterior anduvo en una feria de salud y le llamó la atención de los casos que atendió, porque la mayoría eran enfermedades del corazón. La mayoría eran adultos mayores y todos tenían una enfermedad base, que era hipertensión arterial. Tenían también antecedentes familiares de hipertensión arterial, inclusive su esposo o su esposa había muerto de una enfermedad base, que era hipertensión arterial o diabetes. Entonces sí me llamó bastante la atención esto, que la mayoría de la población tiene algún conocido que tiene una enfermedad base, un familiar, tenemos antecedentes familiares, porque me incluyo yo también, antecedentes familiares de hipertensión arterial o una enfermedad del corazón, conocidos que han muerto de estas enfermedades base, y son enfermedades que se pueden prevenir, pero bien importante, por esto siempre digo un chequeo general, ¿verdad? Ir a nuestro médico, inclusive las personas que tienen estas enfermedades bases, no automedicarse, no seguir el consejo de la vecina, sino que ir a su doctor. Todos los tratamientos, ya sea médicos, nutricionales, son personalizados, o sea que la dieta de mi vecina no me va a funcionar a mí, el medicamento de la vecina no me va a funcionar a mí, entonces todo por eso es bien importante ir a un profesional de la salud para que le pueda dar un tratamiento adecuado para usted, específicamente para sus necesidades. Porque recordemos que usted menciona tratamiento, recordemos que también el tratamiento depende también del peso, es lo que ustedes calculan muchísimas ocasiones, que es cuando ya el internista o otro especialista le receta a uno. Pero lo que usted dice, no podemos decir, no, estoy padeciendo del corazón. Ya el vecino me da la pastilla, fíjate que esto es lo que tomo yo. Ese es el peor error que podemos cometer. Sí, y creo yo que muchas veces también el paciente tiene miedo de ir al médico por miedo que lo regañen o por miedo que le digan algo, pero es mejor enfrentarse a ese miedo a que la enfermedad se desarrolle más, ¿verdad? Y hay muchos profesionales y también es importante que el paciente se sienta cómodo con su profesional, que le consulte, que le pregunte. No sé, que yo siempre en consulta con mis pacientes, yo les digo, pregúntenme todo lo que quieran. En mi consultorio tienen que tener la confianza, ¿verdad? De preguntar todo lo que ellos, si tienen alguna duda
o alguna pregunta. Entonces es bien importante que no dejen de, y los pacientes específicamente que tienen estas enfermedades bases no dejen de ir regularmente a sus chequeos. Es bien importante esto, así podemos prevenir enfermedades, prevenir el desarrollo también más grave de estas enfermedades. Las enfermedades cardíacas son un conjunto de afecciones que afectan la estructura y el funcionamiento del corazón. Como les mencionábamos, representa una de las principales causas de muerte y es muy importante prevenirlas, entre ellas la enfermedad coronaria, como usted lo mencionó, licenciada, infarto miocardio, insuficiencia cardíaca, arritmias. Pero, licenciada, ¿la alimentación también juega un papel fundamental? Hay muchos factores, ¿verdad? Tanto la alimentación que tenemos, el estilo de vida que tenemos, y cuando me refiero a estilo de vida es si dormimos suficiente, si no dormimos suficiente, cómo manejamos el estrés, si somos personas sedentarias. También me refiero, cuando se refiere a alimentación, es también específicamente al consumo de alimentos ultraprocesados. Son estos alimentos que vienen empaquetados, son estos alimentos que son fáciles de hacer, por ejemplo, embutidos, sopas instantáneas, consomé, jugos, esos cubitos, los cubitos que se utilizan bastante. La manteca también, que se utiliza bastante para freír comida, los alimentos fritos. También los alimentos que contienen azúcar y que a veces le echamos la culpa, digamos, a la sal de mesa, ¿verdad? Pero a veces estas enfermedades, una de las principales causas también es el consumo alto de azúcar. ¿Por qué? Porque al consumir mucho azúcar, el exceso de azúcar que yo consumo se va a almacenar como grasa en mi cuerpo. Entonces se almacena como grasa y esta grasa se queda en el hígado, se queda en las arterias. Entonces esta arteria o esta grasa que se forma en las arterias se conoce como placa ateromatosa, ¿verdad? Entonces esta placa, imaginemos un tubo donde pasa el agua. Pasa, digamos, agua y fluye bien, no hay ninguna obstrucción. Cuando ya comienza a fluir tierra y esa se va acumulando, esa tierra, ya el agua no pasa con fluidez. Eso mismo pasa en nuestras arterias cuando se acumulan de grasa. El problema también que sucede es que esta placa de grasa se puede mover a una arteria muy importante y esto puede ocasionar un infarto, ¿verdad? Y esta presión aumenta, lo que va a aumentar también la presión a nuestro corazón. Entonces, si yo consumo mucha azúcar, esto va a acumularse en mis arterias. Entonces, es bien importante el cuidado del azúcar, ¿verdad? Y también, y a veces que tenemos los utensilios de la mesa es la sal. Entonces, quitarla, ¿verdad? Y utilizar más sal natural, no consumés, cubitos o fritos, estas salsas también con las que condimentamos, ¿verdad? Bien importante evitar el exceso. Miramos en imagen que están preparando ese jugo y a veces la fruta trae su propia azúcar, pero sin embargo nosotros le echamos aquellas grandes cucharadas de azúcar y ya la vitamina de la fruta, entonces ya se quitó, lo que estamos consumiendo es un jugo de azúcar. Sí, yo siempre recomiendo mejor consumir la fruta. Es que el problema no es el azúcar de la fruta, porque esa es un azúcar natural. Aparte de que si yo me como la fruta, contiene vitaminas, la fibra, que va a evitar que mi glucosa se aumente y lo que va a provocar mayor saciedad. ¿Qué sucede con los jugos? Yo me puedo tomar durante el día mis 5 vasos de jugo sin ningún problema y no me voy a llenar. Y aparte de eso, como muchos más carbohidratos o lo como con galletas o otro tipo de carbohidratos, ¿verdad? Y le ponen azúcar al jugo, entonces ya es un alimento que ya perdió sus vitaminas se convierte en un alimento procesado. Entonces yo siempre le digo a mis pacientes y a todas las personas, mejor consumir la fruta que tomarnos un jugo. Los alimentos recomendados para un corazón sano, frutas y verduras, pescado, como miramos.
¿Qué otros frutos? ¿Frutos secos? Frutos secos, en general, todos los alimentos naturales, ¿verdad? Las frutas, las verduras, a veces comemos muy poca verdura y la verdura es bien versátil, la podemos consumir de muchas maneras y hay para gusto los colores también. Si no me gusta la espinaca, pues me gusta el tomate, pues me quedo con el tomate, ¿verdad? No porque este alimento no me guste, no tengo más opciones, de verdad que hay muchas opciones. El huevo también, importante el consumo, a veces antes se decía que el huevo subía el colesterol y ya eso ya quedó en el pasado. Que decían que 1 o 2 a la semana por máximo. Sí, pero no, el huevo no es malo para nuestra salud ni para el colesterol. Bueno, en general la fruta, los frutos secos, el consumo adecuado de proteínas como carnes blancas, ¿verdad? Las carnes rojas también, pero su consumo es más moderado. El consumo, digamos, cuando cocinamos con aceite, preferiblemente pues utilizar el aceite de oliva en vez de manteca o margarina. Está la opción de mantequilla amarilla y margarina. Las dos se parecen, pero cuando uno lee los ingredientes de estos alimentos son totalmente diferentes. Entonces es más natural la mantequilla amarilla, que tampoco vamos a utilizarla en exceso, y la margarina definitivamente sí es una opción que no deberíamos de utilizar. Consumir bastante agua, También es bien importante el consumo de agua. Si uno no consume agua, la sangre se vuelve mucho más espesa, más difícil de mi cuerpo transmitirla, ¿verdad? Transportarla. Entonces es bien importante el consumo de agua, mantenernos bien hidratados. Y los alimentos de repetir, porque sabemos que muchos están tomando esos apuntes, alimentos que no debemos consumir o debemos evitar. Usted mencionó los gaseosas, exceso de azúcar refinados. De refinados, sí. Los alimentos ultraprocesados, consomé, cubitos, sofritos, sazonadores también, con que utilizamos mucho para cocinar, para darle sabor a la comida, ¿verdad? Hoy que están muy de moda esas bebidas energizantes. También no es para todo el mundo las bebidas energizantes, ¿verdad? Bien importante eso, y que inclusive hay varios jóvenes, niños, que he escuchado noticias que han muerto por el consumo de estas bebidas. Estas bebidas son altísimas en cafeína, ¿verdad? Y en otros ingredientes que al final sí son dañinos para la salud. Y me gustaría mencionar también lo del café, que a veces le dicen a las personas con este tipo de enfermedades, no consuma café, pero el café es una bebida que contiene antioxidantes. El detalle es lo que le ponemos al café. A veces le ponemos cremora, le ponemos azúcar. Lo que le agregamos, porque además entonces. Sí, ese es el problema, lo que le agregamos al café. Entonces, si yo consumo mi café negro y la recomendación es de 2 a 1 taza al día, pues esa es la recomendación. Ya si excedemos el consumo, ya 5 tazas al día, sí, ya eso es un exceso, pero una persona con este tipo de enfermedades puede consumir con moderación. Y bien importante aquí, como mencioné al inicio, todas las personas tienen recomendaciones específicas. Es bien importante no siempre seguir como los consejos de una persona que no es un profesional. Puede ser que un ejemplo también, el ejercicio físico. Puede ser que una persona, si se le recomienda un tipo de ejercicio, puede ser que la persona con la misma condición no se le recomiende ese tipo de ejercicio. Entonces, por eso es bien importante que siempre tengan a su profesional, su doctor de confianza, en donde le pregunte qué es lo que usted necesita y qué tipo de ejercicio, qué tipo de alimentación, inclusive los medicamentos. Dice usted ejercicio, que es algo muy importante, porque muchas personas, vamos a hablar de las que están de sobrepeso y que se cansan a veces a hacer ejercicio, pero después se esfuerzan a hacer ese ejercicio, empiezan con el palpiteo fuerte del corazón. Y eso es lo que dice usted, menciona, es saber qué tipo de ejercicio se va a hacer para después saber qué es lo que va a consumir. Claro. Porque si salen a caminar, licenciada, después vienen, sí, con bastante agitados, pero después empiezan a tomar agua exagerado o a comer de manera exagerada, entonces les puede traer complicaciones. Claro, también. Sí. Por ejemplo, a las personas con obesidad, sí, el ejercicio es diferente a una persona, digamos, que no tiene obesidad. Se le recomienda ejercicios que no tengan alto impacto, ¿verdad? Por el sobrepeso que tienen, porque eso sí podría dañar sus articulaciones
Entonces sí es bien importante, como menciono, cada caso es diferente. Por eso en consulta es personalizado acorde a sus necesidades y acorde a su condición, el resultado de sus exámenes también, y uno de los factores que es bien importante tomar en cuenta que por el cual esas enfermedades se desarrollan es el colesterol LDL. Cuando sale elevado, este colesterol es bien difícil a veces de controlar porque a veces hay un factor genético. Entonces es bien importante, inclusive los jóvenes padecen mucho de que se le eleva este colesterol, que se le conoce como el colesterol malo. Entonces es bien importante siempre un chequeo regular. Me salió elevado, chequeo regular. Y aquí también es bien importante el consumo del omega 3. En nuestra dieta hondureña no consumimos usualmente este ácido graso. Entonces por eso siempre mi consejo es que yo creo que toda la población hondureña deberíamos de suplementarnos con omega 3 porque diariamente no consumimos este ácido graso. Este ácido graso protege a nuestro corazón, protege a nuestras arterias. Entonces, y aquí si me preguntaría cuánta dosis, eso es personalizado también. Es lo que hemos estado hablando, que es muy importante. Si usted va a saber cuánta de omega 3 tiene que consumir, si compra las tabletitas que en el mercado se pueden encontrar en la farmacia, sí. Pero no significa que va a decir, no, deme un frasco de omega 3. No, hay que saber cuánto es lo que se va a tomar. Y eso es visitarlos a ustedes para que ustedes analicen la cantidad o la dosis que deben de consumir. Dice, pero para los que quieren buscarla a usted, ¿dónde la pueden encontrar? Si quieren escuchar esos consejos o ser su nutricionista de cabecera. Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, especialmente Instagram, que es Lina Alemán Nutri, donde también doy consejos, pongo tips, y también por medio de mi WhatsApp, que es el 9615-0969. Y cualquier consulta, duda que tengan, si quieren saber acerca de todas los servicios que ofrezco, también me pueden preguntar sin ningún compromiso. Bueno, y a cuidar nuestro corazón. Cuidar lo que comes es una forma de cuidar tu corazón, porque cada elección es tu plato, es una inversión de vida, Debemos de aprender a invertir, y la forma de invertir es cuidar lo que comemos. Gracias. De nada, un gusto estar aquí. Gracias, y esto fue El Dispensario. El dispensario es gracias a Noxpirin. A los síntomas de la gripe les pone fin.